Amigos del grupo cristiano Calle Belén, muy buenas noches. Un martes más donde todos nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Hoy me encuentro en compañía de mi hermosa hija Luchi. ¿Cómo estás, Luchi? Bien, gracias a Dios, feliz de estar acá. Qué bien, qué chévere. Y bueno, la palabra de hoy es bien oportuna para estos tiempos y muy importante para nuestro andar diario. Y lleva por título Advertencia de Jesús, guárdense. Advertencia de Jesús, guárdense. Y está a cargo de nuestra amiga Silinia Prada de Bueno. Y es para nosotros un privilegio, Silinia, que siempre, aunque estás en el exterior, estás con el grupo cristiano Calle Belén en tu corazón y nos compartes estas enseñanzas que vienen de Dios y que son de verdad bien productivas para nosotros. Silinia, tienes la palabra. Buenas noches, Calle Belén. Les saluda Silinia. Siempre es una bendición para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy quiero enfocar en Mateo 7, empezando desde el versículo 15. Pero antes he sentido como que esta Navidad pasó tan rápido, no sé si les pasa igual a ustedes, que pareciera que solo ayer estábamos organizándonos para decorar la casa, haciendo pues las tarjetas para saludar, y de repente ya todo quedó en la memoria. El tiempo está pasando tan rápido y yo sé que lo comentan mucho, pero efectivamente así se siente, y yo les quiero hablar acerca de los tiempos. Cuando Dios creó todo lo que nosotros vemos, parte de lo que creó fue el tiempo. Y esto tiene que ver con una advertencia que el Señor Jesucristo nos hace con algo que era muy importante en su corazón. Dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor nos está diciendo de que hay algo que nosotros tenemos que estar alertas, vigilar y estar pendientes. Tenemos que guardarnos de esto, de los falsos profetas. Para mí esto me trae a la mente recuerdos como de un hombre llamado Jim Jones, que cuando yo estaba chiquita se llevó un montón de gente a Guyana y él logró que ellos se envenenaran. Pero creo que tenemos que ser un poquito más sensibles en entender de que aquí dice, guardad de los falsos profetas que vienen a ustedes. Es decir, ellos se presentan a nosotros, pero no es obvia su maldad, sino que se parecen a nosotros. Vienen vestidos de ovejas, hablan como nosotros, tienen una forma de ser que nosotros tenemos un parecer, algo que podemos decir, son parte de nosotros, pero por dentro hay una gran diferencia, hay una malicia, hay un deseo de descarriar a las ovejas, de conducirlas por un camino extraviado para poderlas destruir y devorar. En este año nuevo estuve viendo un saludo de una amiga en Facebook, una amiga que quiero mucho, y ella estaba agradecida con un regalo que recibió. Le mandaron 12 libros. Estos libros, me puse a analizar de qué se trataban, tienen una cosmovisión védica que expresa creencia en muchos dioses e incluyen alabanzas a distintos dioses. Pero ella comentaba que había entendido que al leer estos 12 libros se podía alcanzar, se podía obtener la perfección de Dios. Yo le puse allí que la animaba a que ella conociera las Escrituras y amara la palabra de Dios y la leyera con entendimiento, porque allí esta palabra inspirada por Dios le iba a dar sabiduría que ella realmente está buscando, y sobre todo la salvación que nos otorga el Señor dándonos vida eterna. Pero ahí vamos viendo que el camino para uno perderse es muy ancho. El Señor, antes de ofrecer esta advertencia, esta exhortación a guardarnos,
viene de estar explicando de una forma muy clara, muy honesta, que no hay un plan A o B o C de varias opciones para la salvación. Él viene diciendo que el camino para la vida es muy estrecho, es muy angosto y muy pocos lo encuentran, pero el camino de la perdición es muy amplio y una gran mayoría de personas van a extraviarse por allí. El Señor es muy franco en explicarnos qué significa la salvación y por dónde es que uno encuentra el camino de la vida. Y es a través de Él, no es a través de estas enseñanzas de sabiduría que estoy segura pueden ser consejos muy bonitos, pero no provienen del Padre, del Dios creador. Fíjense en esta foto que les voy a mostrar. Esto que ven aquí es una representación de una diosa budista de la compasión. Esto fue presentado en una iglesia cristiana para el programa de Navidad de esa iglesia. Imaginen por un momento, piensen por un momento, estar en la iglesia, que uno llega para reunirse, ponerse de acuerdo, ser de un mismo sentir, adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, escuchar su palabra, las escrituras. Pero antes, en el preámbulo, como es Navidad, celebramos el nacimiento del Salvador, vamos a presentar un numerito divertido donde vamos a hacer una representación de la diosa budista que resulta ser de la compasión. Y es así como este falso profeta busca meterse, es precisamente pareciéndose a nosotros, haciendo cosas que nosotros haríamos, y de esta manera las personas somos engañadas porque vemos que bueno, pero no hay ninguna mala intención. Dice después aquí que estos lobos rapaces nosotros deberíamos conocerlos por sus frutos. O sea que, ¿acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nosotros somos llamados a observar cómo estas personas viven sus vidas. En esta era de la narrativa no juzguéis, el Señor nos está diciendo que tenemos que usar el juicio para ver la conducta de estas personas que a veces no se ve en público, está más bien en privado. Tenemos que ser observadores. Hay algunas características de estas personas que yo les quiero enumerar. Ya les dije que no se van a parecer a lobos, se van a parecer a ovejas. Y no solamente van a advertirnos acerca de lo que sucede en el mundo, pero nos van a dar pautas. El profeta va a dar pautas de cómo, de las normas para vivir una vida cristiana. Pero observemos estas características. Ellos fallan en enfatizar la deidad completa de Jesucristo. Fallan en enseñar que corporalmente en Cristo habita toda la plenitud de la deidad de Dios, como dice Colosenses 2:10, que nosotros en el Señor estamos completos porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él tiene supremacía en todo lo visible e invisible. Es decir, estas personas fallan en ser claros en eso y más bien enseñan tradiciones humanas que vienen del mundo. Además, no enseñan lo que Dios ha logrado para salvar al hombre mediante la cruz de Cristo, cómo debemos de responder para ser salvos y cómo logramos andar en Cristo. También hacen falsos juicios de otros cristianos que quieren vivir una vida, digamos, piadosa, agradable a Dios en santidad. Pues juzgan esas cosas como negativas porque buscan más la liberalidad. También lo que enseñan carece de substancia. Enseñan que solo al modo de ellos es la manera correcta.
Y también la enseñanza se basa mucho en la experiencia, lo sensorial, el impulso de las emociones. Además, tienen una apariencia de sabiduría. Seguimos con el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cuando el Señor estaba enseñando esto, los discípulos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían las enseñanzas de Pablo, no tenían esos versículos como por ejemplo en Timoteo, donde dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Ella nos prueba a nosotros, pues examina dónde andamos mal, nos confronta. Luego dice que no solamente hace eso, pero nos corrige, nos enseña esto es lo que tienes que hacer, a fin de que nosotros seamos aptos para toda buena obra para Dios. Ellos no tenían eso, pero tenían su Antiguo Testamento. Y yo creo que algo o alguna enseñanza de tantos pilares del cristianismo que nosotros deberíamos vigilar y nos sirve como una clave bastante clara para darnos cuenta, es el ataque contra la familia y contra, digamos, el matrimonio y contra el hecho de que Jesucristo es el único camino. Un falso profeta va a ir con la cultura que está evolucionando la moral y decayendo moralmente. Y una de las cosas básicas del cristianismo, un pilar, una base, es que Dios creó al hombre y a la mujer. Y la unión de esta pareja da el resultado de una vida, por lo que Dios desea que la familia sea protegida y sea una institución bien definida, porque Él la diseñó con un propósito. Pero en estos tiempos podríamos encontrarnos con personas que ven eso como algo antiguo, y la identidad puede ser definida según tú sientas o tú quieras ser. Yo creo que un falso profeta definitivamente sería liberal y errado en esta área, que para Dios es tan importante estar bien claros en que hay dos identidades, hombre y mujer. Y otra área que el falso profeta buscaría destruir o evadir es que Jesucristo es el único camino a la salvación. Cuando uno ve un preámbulo de este Cordero de Dios en Apocalipsis capítulo 5 y cómo llora Juan porque él está delante del trono, y en el trono está sentado Dios con un rollo que tiene 7 sellos, pero él llora porque nadie lo puede abrir. Nadie es capaz, ni tiene autoridad, ni la dignidad como para llevar a cabo este plan de la palabra de Dios que está en su mano, y se presenta este cordero inmolado. Dice que Él es digno porque Él compró con su sangre nuestras vidas para Dios. Y luego salen millares de ángeles y de seres vivientes proclamando que Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Es decir, hay una proclamación tan grande de uno que descendió a quitarle el dominio de la muerte y el Hades para darnos vida, y ahora ha triunfado, y Él nos otorga a nosotros, si vencemos, Él nos otorga reinar con Él, estar juntos con Él. Dice la palabra, ejercer autoridad sobre las naciones, porque Él es el principio y el fin de todo. O sea, esto quizás estas personas no quieren compartir.
tanto crédito con el Dios omnipotente que tiene absoluta supremacía. Es decir, ellos quieren un poquito de gloria. Hay que fijarse en estas cosas. Por eso no quieren aceptar que solo Jesucristo es el camino. Entonces debemos de observar y de ser cristianos presentes para hablar la verdad en amor y con gracia ante nuestro mundo, que cada vez más está distorsionando los parámetros con que Dios diseñó nuestro mundo, nuestro universo, nuestra sociedad. Estas son cosas elementales y fundamentales que Dios utilizó y dijo que eran buenas. Finalmente, vemos en el versículo 21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, ellos van a decir Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, ese día que nos reunamos con el Cordero, estemos delante de Dios, que se cumplan todas las cosas. En Apocalipsis el Cordero está de pie, ha vencido, pero todavía está haciendo un trabajo que va a tener un cumplimiento y todos estaremos delante de Él. Ese es aquel día. Van a decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, hay una maldad interna, hay una malicia interna. No hay un común acuerdo con quién es Jesucristo y su enseñanza. En Éxodo 32:5, recordemos el episodio del becerro de oro. Dios ha sacado a su pueblo que ha estado sumergido en una nación pagana donde había un dios del sol, un dios del agua, diferentes dioses para prosperar, para fertilidad. Ellos están en el desierto preguntándose: ¿y ahora qué? ¿Dónde está el Dios que nos va a dirigir? Ahora, ¿cuáles son las instrucciones? Y Dios está preparando la enseñanza a través de Moisés. Pero ellos se desesperan y le piden a Aarón que por favor invéntate algún Dios que nos guíe en este camino, que le adoremos, que le ofrendemos cosas, que podamos celebrar como celebraban en Egipto. ¿Quién sabe cómo era ese desorden? Y Aarón toma todas las joyas que ellos tienen y las funde y les da forma con buril y sale un becerro. Y comienza Aarón a pregonar: aquí está el Dios de ustedes que los sacó de Egipto, Jehová. Es decir, le coloca el nombre del Dios Santo Omnipotente, que su creador, su libertador, se lo coloca al animal. ¿Y qué dice seguido después de ese episodio? De que Dios les dice a Moisés: por favor baja, porque este pueblo tuyo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Lo mismo que dice el Señor Jesús. Dice: entonces les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Esta es una exhortación no solamente para vigilar, pero para nosotros mismos tener cuidado de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra integridad con la verdad. Hay 3 herramientas que son muy útiles para uno pulir la verdad en la vida de uno, y son le podemos decir TAC, la teología, una teología correcta, alineada con lo que dice la palabra, no la interpretación de una persona. ¿Qué es lo que quiso decir el autor de la Biblia? ¿Cómo se ha revelado Dios a nosotros? Tenemos la teología, tenemos la apologética. ¿Qué evidencias tenemos acerca de la verdad de Dios? ¿Qué evidencias en la naturaleza, en la ciencia, en la lógica, en la razón hay? Todo lo de Dios tiene objetividad, es racional y se alinea a la realidad. Y luego tenemos la conducta. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir correctos delante de Dios, en esa rectitud que Dios quiere, que refleja
que lo que está en nosotros afecta mi conducta exterior, de la manera que yo he creído en Él, debo andar en Él. Todo esto también es parte de la verdad de Dios. Entonces es una exhortación a nosotros observar y vigilar y guardarnos, y a nosotros también estar despiertos, estar alertas. Qué hermosa enseñanza del buen pastor que nos quiere cuidar y nos quiere en este año llevar a un año de éxito viviendo para Él. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por ser un buen pastor que nos dices la verdad. A veces la verdad es difícil de aceptar, pero tú nos das la fortaleza para ser sinceros y para ser fieles a ti, Señor, porque tú eres fiel. Pedimos que en este año nosotros podamos establecernos más en la vida cristiana, ser consolidados más en nuestra fe, y de la manera en que hemos creído en ti como nuestro Salvador, igual nosotros podamos caminar en ti. Lo pedimos todo en tu nombre, Señor, y te damos gracias nuevamente. Silinia, muchas gracias por esa palabra tan oportuna que Dios ha puesto en tu corazón para compartirnos. En realidad que vemos que hay versículos que de pronto hemos escuchado en otras ocasiones, pero el Señor siempre nos va a hablar de una manera diferente y concreta. Por ejemplo, me llamó la atención recordar el tema de cuidarnos de los falsos profetas, que aunque parezcan unas ovejas indefensas y mansas, simplemente son lobos feroces que están buscando cómo capturar nuestra atención y desviarnos de nuestra relación íntima con Dios. Y me gustó también que hiciste énfasis en las características que tiene la palabra de Dios para poder identificar estos falsos profetas, así como dice el título de tu mensaje, que dice advertencia, guárdense. ¿Y tú, Luchi, qué te llamó la atención? Bueno, a mí me gustó recordar que el camino hacia la salvación es el camino estrecho y no el fácil. Correcto, así mismo es. Y bueno, gracias, Silinia. Vamos a recordar dos anuncios importantes. Lo primero, para las reuniones presenciales de los domingos, es de suma importancia que, si puedes, te inscribas o separes tu cupo con anticipación para que la logística de la reunión sea más provechosa. Mas, sin embargo, si llega el momento de la reunión y no has separado tu cupo, también puedes llegar, que con mucho gusto vamos a recibirte. Y el otro anuncio es recordarte que te suscribas al canal de YouTube y actives notificaciones para que no te pierdas reuniones como la del día de hoy. Nos despedimos con una hermosa canción del grupo de música de Calle Belén. Hasta luego.